Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez, como todos los miércoles, intentando traerles a ustedes algunos de los temas que están dando vuelta en nuestro país, también a nivel internacional, y bajarlos, ponerlos sobre la mesa y tratar de comprenderlos de una manera más profunda, más calma. Y para ello hoy vamos a estar hablando del estado de excepción en la macrozona sur, también en la zona norte, en nuestras fronteras. Vamos a hablar del ejército, cómo uno podría desde afuera reflejar el ánimo y los pensamientos quizás que tiene hoy el ejército, que están llamados a hacer tantas labores hoy en día y a la vez se ve enfrentado a situaciones con la ciudadanía, con el poder político. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando en esta entrevista con John Griffith, ex general del ejército, en realidad es ex jefe de Estado Mayor del ejército. Hoy es jefe de área de estudio en seguridad y defensa de Antena Lab. Él es doctor en relaciones internacionales, tiene altos grados académicos, John Griffith. Yo sé que en el mundo militar lo conocen muy bien. Ex generales me han hablado también de ti, John, así es que bienvenido a la Muchas gracias. entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole, por la invitación y muy agradado de que podamos conversar temas tan relevantes para nuestro país. Muy relevante. Antes de ir contigo, John, permíteme solo 30 segundos recordarle a nuestros auditores que se contacten con nuestro programa a través del mail. Muy simple, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí ustedes me hacen sus reclamos, sugerencias, opiniones. Me han propuesto entrevistas, muchos de ustedes pedían hablar sobre el mundo militar, sobre cómo comprender en qué situación está el mundo militar, y por eso también está acá John Griffith. Antes también de comenzar, y siempre muy importante, hacer presente a nuestros auspiciadores. Sin auspiciadores no hay programa, así como también sus apoyos a través de Patreon. Me olvido de recordarles, pero Patreon es tremendamente importante. No importa el monto, ustedes a través de Patreon van a seguir apoyando este, este canal, esta entrevista, que tiene como objetivo tratar de hacer ese periodismo que mucha gente añoraba, periodismo serio y en profundidad y sobre todo independiente. Para comenzar, yo quiero recordarles los servicios de Master Cook, servicios gastronómicos. Es una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. No importa, esto lo repito muchas veces, no importa el tamaño de su empresa. Contacta a Master Cook Casinos y cuénteles cuál es el problema que tienen en torno a la alimentación de sus empleados o de sus funcionarios, y ellos le van a solucionar el problema. Ellos tienen concesiones grandes de casino y también concesiones pequeñas, pero lo importante es la comida acá, más allá de la concesión. Y esta es comida casera, esto es como comida hecha en casa, con esa especialidad que tienen ellos de comida in situ. Contacte a Master Cook Casinos en ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. También les recuerdo este producto entretenido, pero principalmente el producto que soluciona los malos olores. ¿Por qué digo entretenido? Porque es muy simple. Un sobre con unos polvos que no son mágicos. Son polvos que se desarrollaron en un laboratorio en Estados Unidos, que atacan directamente las bacterias que producen el mal olor. No ataca la comida disimulando el olor, como los sprays, como muchos líquidos también que venden en el supermercado. Esto se trata de eliminar esas bacterias, y se elimina el mal olor. Y en este sobre vienen estos polvos que se diluyen en la cantidad de agua que señalan las instrucciones en el mismo sobre, y usted vierte sobre el mal olor. Pueden ser, por ejemplo, alcantarillados, cocinas, baños, etcétera. Usted vierte ese líquido y espera el tiempo que dice el sobre y las instrucciones, y con eso va a solucionar el problema de los malos olores. Me escribió hace una semana un dueño de restaurante, no puedo decir el nombre, pero me dijo que había utilizado Oxinova para poder solucionar un problema que tenía de mal olor en una parte de la cocina del restaurante, y estaba muy contento y me agradecía el auspicio. Bueno, yo le agradezco a Oxinova el auspicio. Muy seguro de usar y muy fácil. www.oxinova.cl. En esa página web
en esa web se compra el producto. Ellos también asesoran. Si usted no sabe de dónde sale el mal olor, contáctelos porque los va a ayudar a resolver ese enigma. Ahora sí, nos vamos con la entrevista con el ex general del ejército, John Griffith. John, comencemos de inmediato. Muchas preguntas, muchas dudas. Vámonos con el estado de excepción en la Araucanía, donde es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Algunos dicen que el estado de excepción no está colaborando, no está ayudando, que es insuficiente. ¿Qué te parece a ti la manera en que está planteado el estado de excepción y por qué, a pesar de tener desplegado el ejército, y con esto no quiero minimizar otras fuerzas policiales, pero tenemos desplegado el ejército en la macrozona sur y uno ve que los grupos terroristas siguen operando, quizás han bajado en algunos aspectos, pero siguen operando de la misma manera, cortan las calles, queman fondos completos y la impunidad es absoluta? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que resolver cuando analizamos el problema de la macrozona sur es cuál es la naturaleza de ese problema, la naturaleza específica de ese problema, a través de un buen diagnóstico. ¿Por qué es relevante hacerlo? Porque cuando el problema es de naturaleza militar, no tengan ninguna duda en usar la fuerza militar. Así como la naturaleza del problema es policial, no tengan duda en usar las fuerzas de orden y seguridad. El tema está en que la naturaleza del problema en la macrozona sur, en mi modesta opinión, tiene que ver con una serie de factores muy diversos que conforman una situación de seguridad muy compleja en la cual la principal solución allí no es solo ni el uso de las fuerzas de orden y seguridad, ni de las Fuerzas Armadas, es mucho más complejo. Hay que instaurar el Estado de Derecho, tiene que primar la ley y el orden, tienen que ser llevados a juicio las personas que están delinquiendo, cometiendo delitos. Entonces, se piensa normalmente en un primer análisis que estando las Fuerzas Armadas van a solucionar toda esta gran cantidad de problemas específicos. Y eso no es así, porque las Fuerzas Armadas tienen una capacidad y una función relevante, pero no es un antibiótico de amplio espectro para usarlo en todo tipo de fenómenos. Entonces, allí lo que importa hoy día es que tenemos robo de madera, extorsión, temas de droga, temas muy legítimos seguramente del tema del mundo indígena. Hay violencia, hay actos de terrorismo. Entonces, lo que se debe hacer allí, por parte del nivel político, es el diseño de una estrategia en el cual la fuerza esté presente, pero no privilegiar el uso de la fuerza solamente. Tan relevante como es el uso de la fuerza, es el uso de las herramientas jurídicas, legales, que imponen que un Estado imponga un Estado Sí, de Derecho en un área geográfica determinada. Ese es el tema de fondo. sí, yo entiendo en general que el tema es multidimensional, pero yéndonos al tema puntual del terrorismo, ¿cómo se combate el terrorismo? Muchas Bueno, personas dicen, bueno, si realmente se le diera la instrucción desde el mundo político, desde el gobierno, se le diera la instrucción, siempre está esta idea, al ejército, que entrara a desarticular estos grupos y que incluso si tienen que morir terroristas, mueren. Yo estoy siendo bien honesta con el planteamiento en el sentido de lo que yo escucho, de lo que me preguntan, de los mails que me llegan de los auditores. Si se le diera la instrucción al ejército, el tema del terrorismo en la macrozona sur se terminaría en el corto plazo. ¿Es tan real eso? Es decir, si comparamos fuerza con fuerza, ¿no hay dónde perderse? ¿Es un problema de instrucción, de voluntad política? yo creo, en primer lugar, hay que colocar algunas cosas en orden. El terrorismo es una técnica, ¿cierto? Y viene, y desde los atentados en Estados Unidos en 2001, como que el terrorismo como acción tuvo un mayor impacto. En el escenario internacional, en el derecho internacional, no existe una definición consensuada de lo que es terrorismo. Sí en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se establecieron tres elementos que conforman una conducta terrorista. El primero, evidentemente, es la violencia usada contra inocentes civiles con la finalidad de infundir terror. Eso es algo que a nivel de Asamblea General está aceptado. O sea, estos tres elementos. Ahora bien, el terrorismo es un fenómeno también de naturaleza política que se combate con una serie de instrumentos de poder del Estado, en que la fuerza es uno de ellos.
pero hay que usarla quirúrgicamente para poder desarticular estos elementos terroristas. Se requiere, primero que nada, y adicionalmente, una buena inteligencia, saber quiénes son, quién los financia. Sigamos la ruta del dinero, güey. ¿Quién lo financia? Pero ¿Quiénes son? inteligencia el ejército tiene, ¿cierto? Y una El buena inteligencia. ejército, el ejército, el ejército tiene inteligencia, Nicole, pero todos sabemos que por ley no puede hacer inteligencia en el interior del Estado. Entonces allí tenemos algunos elementos que se hacen necesario resolver. Cuando las Fuerzas Armadas, en función de la Constitución Política del Estado, el artículo 31 al 45, actúan en estado de excepción constitucional, bueno, ¿quién les va a proveer la inteligencia? Porque en el estricto rigor no pueden hacer inteligencia en el orden interno. Quienes pueden hacer inteligencia en el orden interno son las fuerzas de orden y seguridad. Estoy hablando de los organismos de inteligencia de Carabineros y la PDI. Ellos son los llamados a hacer inteligencia en el ámbito interno. Entonces, si quisiéramos darle a las Fuerzas Armadas una responsabilidad interna, bueno, hay que resolver quién le va a proveer la inteligencia, que es clave. Ellos evidentemente tienen algunas herramientas, pero para ser efectivo en contra del terrorismo se requiere una inteligencia mucho más profunda, una inteligencia humana fundamentalmente, que es la que habla de intenciones, una inteligencia económica para ver quién lo financia, etcétera, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, el imperio de la ley a través del Ministerio Público y del Poder Judicial para llevar a juicio a las personas que se detengan. Ahora, Evidentemente, la posibilidad de enfrentamiento con el terrorismo es alta, y cuando hay un enfrentamiento tiene que existir el marco legal que le permita a la fuerza militar, además, contar con las atribuciones legales para hacer uso de la fuerza militar. claro, esas atribuciones legales hoy no las tiene, o es confuso, quizá. Es confuso porque no se ha definido lo primero que habría que preguntar. ¿Está resuelto que la autoridad política ha resuelto que lo que tenemos ahí es terrorismo? Si estamos con una situación poco clara, entonces yo le entrego responsabilidades a la fuerza, pero no le entrego atribuciones. Y la fuerza tiene que tener, si quieren que tenga una responsabilidad definida, tiene que tener atribuciones muy claras. Y este es un fenómeno que conviene abordarlo oportunamente, porque si no va creciendo y cuando después tengo la intención de abordarlo, ya es demasiado tarde. Ahora, si no fuera terrorismo, pongámonos así, o hay terrorismo, pero también hay otros elementos. Narcotráfico, bandas criminales internacionales. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en Estados Unidos ya se han declarado casi como grupos terroristas a bandas internacionales de crimen organizado, es decir, ha transmutado no solamente estos grupos terroristas con fines de violencia política, sino que también al crimen organizado en ciertas condiciones en Estados Unidos se les ha declarado como terroristas o bajo la norma del terrorismo, mejor dicho. Entonces, si en el sur tenemos otros elementos, a lo mejor crimen organizado, ¿hace alguna diferencia para efectos del uso de la fuerza si es que se le diera la instrucción al ejército? Yo creo que sin duda hay que hacerlo, porque en la legislación internacional y en las democracias más desarrolladas, los fenómenos tienen que especificarse muy bien, porque es distinto operar en contra del crimen organizado que operar en contra del terrorismo. ¿Te das cuenta? Son cosas distintas y que requieren adicionalmente una legislación distinta y que requieren un uso de la fuerza diferente. El terrorismo es un fenómeno, evidentemente, del siglo XXI, que es muy complejo. A los norteamericanos les costó mucho en Irak y en Afganistán abordar el terrorismo. ¿Por qué? Pensemos por qué. ¿Cuál es la principal lección que sacamos del combate al terrorismo en Irak? Que no se debe militarizar el combate en contra del terrorismo, porque al final del día es un fenómeno político. Entonces yo tengo que generar una serie de esfuerzos en una estrategia consensuada, coordinada, usando la fuerza, no digo que no, pero en buena forma en el contexto de una estrategia. Esto no se trata de colocar gran magnitud de militares para combatir el terrorismo. No es así. La historia lo ha probado una y otra vez. Cuando se ha tenido éxito contra el terrorismo, hablemos en Europa, en los distintos fenómenos terroristas, ha sido porque se ha implementado una estrategia donde impera la ley,
impera el financiamiento que ellos reciben para poder, imperan también los golpes de fuerza, pero es una estrategia la que la que hay que colocar en ejecución. No se trata de colocar medios militares y de fuerza a libre albedrío para lidiar con un fenómeno de este tipo. Y para contestar derechamente la pregunta, es muy diferente cuando yo estoy hablando de terrorismo, violencia política dirigida a civiles con la finalidad de difundir terror, de crimen organizado, que es otro fenómeno. Ahora, existen determinados países que tienen la tendencia a calificar todo dentro de terrorismo, así como además definir que estamos en guerra en contra del terrorismo cuando no se puede estar en guerra contra el terrorismo, o estamos en guerra en contra del narcotráfico cuando no se puede estar en guerra en contra del narcotráfico, porque son fenómenos de naturaleza distinta. A mí me gustaría muchas veces, y perdone que tenga este énfasis, pero desde una perspectiva académica y realista por lo demás, es muy importante definir la naturaleza del fenómeno, porque si no, no tengo la capacidad de poder generar una estrategia efectiva. Esto es lo mismo que en el mundo de las enfermedades. Si yo tengo un virus X, tengo que buscar el antibiótico adecuado, pero no puedo usar el mismo antibiótico de amplio espectro para tratar de solucionar todos los problemas. Y ese es el error que se tiende a cometer. Es fácil usar la fuerza militar, la tengo ahí. Da rédito político en lo inmediato usar la fuerza militar, es cierto. Pero en el mediano y en el largo plazo no voy a obtener los resultados que requieren. No es que les quiera aguar la fiesta, pero No, yo entiendo el punto. de los análisis que uno hace, histórico, los análisis de los problemas que estamos viviendo hoy día, siglo XXI, los problemas de seguridad que están afectando al escenario internacional en definitiva, uno comprueba una y otra vez que el éxito es posible, pero cuando se piensa y cuando se utilizan todos los instrumentos de poder combinados en una estrategia orientada a neutralizar un fenómeno determinado. Y eso es lo que, en mi modesta opinión, no hemos hecho. Es decir, déjeme seguir en la línea ahí ex general. El estado de excepción hoy para el ejército es una situación ambigua en la que no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer en la macrozona sur. Es decir, están ahí quizás de una manera disuasiva, pero no tienen instrucciones claras del objetivo o quizás de qué es lo adecuado que tienen que hacer y con qué fin. Me gustaría que me lo pudiera profundizar un poco más. Sí, pues lo primero que habría que decir es que los estados de excepción constitucional, como su nombre lo indica, son estados de excepción constitucional. Están limitados en espacio, no son estados de normalidad constitucional. Llevamos un año en la macrozona sur con estados de excepción constitucional. Por favor, si los estados de excepción son normados, son acotados, porque se pone en ejecución un umbral del uso de la fuerza distinto y se debiera poner un umbral jurídico también y respaldo legal a las fuerzas que operan diferente. Lo que yo no puedo hacer es decretar un estado de excepción constitucional y pretender que siga un estado de normalidad, pues, porque eso no es así. Por algo la Constitución previó entre el artículo 39 y 45 que los estados de excepción constitucional, como su nombre lo indica, es la excepción donde se interrumpen algunos derechos incluso fundamentales. Entonces, nos hemos acostumbrado a estados de normalidad constitucional. Ahí hay un primer problema. Y el problema es que hemos pasado de la excepcionalidad a la normalidad. Ahora, habiendo dicho eso, cuando las unidades están empleadas en un estado de excepción constitucional, van a tratar de hacer el mejor esfuerzo desde la perspectiva del uso de la fuerza. Pero nuevamente volvemos al mismo problema. ¿Esto se soluciona solo con uso de la fuerza? ¿O se soluciona con una serie de otros elementos que hoy día no están en la ecuación, están ausentes? ¿Dónde están siendo llevados? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde estamos actuando de forma eficiente para que impere el Estado de Derecho? Cuando a un señor le queman una casa y tenemos identificado a las personas que fueron, esas personas van y tienen, por cierto, el legítimo derecho a su defensa, pero el Ministerio Público las ha llevado a juicio en forma eficiente para enviar un mensaje claro que quien falta a la ley en esa zona va a asumir las consecuencias, o hemos tenido alguna laxitud de una u otra forma
para que no impere el Estado de Derecho como debiera ser. Porque si eso es así, no hay fuerza militar del mundo que les vaya a solucionar el problema en la Araucanía. Entonces yo creo que las fuerzas militares, para cerrar, tienen instrucciones claras, pero están muy limitadas por lo que pueden hacer. Además, y adicionalmente, no existe el respaldo jurídico para que puedan actuar en forma eficiente. Hemos sido testigos de unas reglas del uso de la fuerza que son para estados de normalidad, pero no para estados de excepcionalidad. Claro, hay una contradicción. Y segundo, toda regla del uso de la fuerza a nivel mundial tiene una norma que es básica, y que es que la persona se pueda defender cuando su propia seguridad, su propia integridad física esté amenazada. Él puede usar armas letales. Y aquí lo hemos visto como una suerte de que bajo ninguna circunstancia usted lo puede hacer. E incluso es más, las reglas del uso de las fuerzas internacionales de Naciones Unidas hablan de un intento hostil. Intento hostil. Y nosotros le estamos aplicando a la fuerza militar hoy día dos convenciones. La Convención de Naciones Unidas del año 79, policial. La Convención de Naciones Unidas del año 90, firmada en La Habana, Cuba, policial, para usar la fuerza en forma militar. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Porque es evidente que la fuerza militar, si está sufriendo fuego de armas pesadas y de armas letales, no puede comenzar a escalar la respuesta tratando de disuadir mediante otros elementos. Claro. Eso en ninguna parte del mundo es así. Y pongo como ejemplo las misiones de paz. Mire, cuando las fuerzas militares van a misiones de paz, en el capítulo 6, que es mantenimiento de la paz, capítulo 7, imposición de la paz, o capítulo 6,5, que es una suerte de mantenimiento de disposición, siempre las reglas del uso de la fuerza permiten el uso del armamento letal cuando la integridad física de los soldados, de la unidad o de civiles está en riesgo. Y eso aquí no está muy claro. No está muy Porque claro. cuando se usa la fuerza, le terminamos aplicando una justicia de tiempo de paz a ese funcionario, y al final termina preso, termina condenado y esto llega a ser hasta inmoral, porque usted está enviando una fuerza que son personas militares o carabineros. El Estado las está enviando a cumplir una misión específica. Y cuando cumple la misión específica, usted le aplica un sistema legal que al final del día termina minando de una u otra forma la voluntad también de las fuerzas de hacer bien su trabajo, porque si no tienen el respaldo. Claro, por eso le preguntaba y precisamente creo que la respuesta lo aclara. Es decir, yo entiendo que los militares desplegados en la macrozona sur van con todas sus mejores intenciones y mejores objetivos, pero no está claro lo que pueden hacer, partiendo de la base que no está claro si pueden disparar sus propias armas. Es decir, al parecer, este estado de excepción que el gobierno llama acotado, pero que en la realidad al parecer es igual al que decretó Sebastián Piñera en su segundo gobierno, es decir, de acotado no tiene nada, pero tampoco es muy efectivo. Las fuerzas militares están haciendo ronda, están haciendo actos de presencia, pero no tienen la instrucción de ir a buscar a estos grupos o, por último, en el caso de enfrentarse, desarticular estos grupos. Es decir, están ahí como efecto disuasivo. ¿Lo entiendo bien o quiere agregar algo más? Nicole, mira, comparto tu apreciación, y es más, si tú vas a llevar militares a la macrozona sur para que actúen como policía en una situación de normalidad, entonces ¿para qué llevan militares? Refuerza con policía, porque el problema entonces es otro. Lo que tú no puedes hacer es llevar militares para que actúen como policía o como fuerzas de orden y seguridad, más aún en un estado de excepción constitucional. Porque si el problema entonces es que actúen como policía, la solución es llevar más policía. Entonces, ¿para qué decreta el estado de excepción constitucional y para qué involucra a las Fuerzas Armadas? ¿Te das cuenta? Entonces allí hay una suerte de, creo, mala apreciación, no quiero ser mal pensado, una mala apreciación respecto de encontrar efectivamente una solución. Para encontrar efectivamente una solución tenemos que tener la voluntad política de imponer el Estado de Derecho, imponer la ley y el orden. Que no existan territorios en nuestra soberanía donde el Estado
no pueda llegar a cumplir su principal misión, que es brindar seguridad, desarrollo y bienestar a todos sus ciudadanos. Y quien esté al margen de la ley, bueno, tendrá que asumir las consecuencias. Ahora, si se tuviera realmente la intención de otorgarle facultades a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, ¿la legislación ya es suficiente o nos estamos dando vueltas en círculo diciendo que se necesita el reglamento del uso de la fuerza, que se necesita acá? Es decir, actualmente las funciones de las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, o si realmente esto llegara más allá en un estado de sitio, ¿está correctamente regulado en nuestros códigos o es efectivo que se necesita seguir discutiendo más leyes o es simplemente para ganar tiempo políticamente? O sea, yo diría que si estamos en un estado de excepción constitucional, que es una excepcionalidad, como la norma lo indica, que tiene que ser acotado en tiempo, que todas las Fuerzas Armadas, con su armamento de guerra, porque las Fuerzas Armadas están equipadas, entrenadas y adoctrinadas para usar la fuerza como primer recurso, a diferencia de la fuerza policial, que la fuerza es el último recurso. Si tomo esa decisión, no las puedo llevar respaldadas con un sistema jurídico de normalidad, de tiempo de paz, y que en definitiva no da cuenta de esa excepcionalidad. Lo que estoy diciendo en castellano claro es que si las Fuerzas Armadas van a usar la fuerza, entonces la norma que debe regir allí es la justicia militar respecto al uso de la fuerza. Exacto. La justicia militar y no una justicia de tiempo de paz. Porque si es justicia de tiempo de paz y de normalidad, entonces ¿para qué tengo el estado de excepción constitucional? Claro. Le pregunto lo siguiente, John, ¿cuál es el ánimo, quizás muy ambigua esa palabra, pero cuál es el pensamiento que hay al interior de las Fuerzas Armadas y principalmente a los militares desplegados en la macrozona sur con respecto a esto? Es decir, se ven en la encrucijada y en la obligación de estar, pero a la vez con el nerviosismo y la ambigüedad de no saber realmente qué tienen que hacer. ¿Hay malestar en esa línea? O sea, la verdad, yo estoy en retiro hace 4 años, no estoy no tengo la información Pero siempre se mantiene la familia militar, por eso se lo pregunto. Sí, pero Sí, no, sí, está bien, Nicole, yo pero sé que no, sí. voy a Ah, responder, pero no voy a esquivar la respuesta. Pero lo que puedo decir es que cuando uno, y en mis 40 años de experiencia, cuando uno da una misión, tiene que dar la responsabilidad y las atribuciones. Porque si no tiene atribuciones y le doy solo la responsabilidad, el tema no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene que tener las atribuciones. Entonces, aquí, en este problema que es complejo, cuando se usa la fuerza, la gente que está arriesgando su vida tiene que tener al menos, el piso para esto, el nivel de certeza que va a poder usar su armamento para defender su propia integridad física cuando sea amenazada, la de sus camaradas y la de civiles inocentes, tal como lo indica la legislación internacional, si que no estamos inventando nada. Pero si eso no es así, es evidente que eso al interior de la fuerza va a causar un problema porque yo voy a sentir que las órdenes son ambiguas, son poco claras, tal como lo regla el uso de la fuerza, que tienen una infinidad de conceptos como en la medida de lo posible. ¿Qué es sí, en la medida de lo posible? nadie lo En la entiende. medida de lo posible puede ser cualquier cosa. Entonces, si no somos claros y si no otorgamos las atribuciones en castellano castizo, evidentemente que voy a ser ambiguo y la gente no va a tener la motivación para cumplir efectivamente su labor, porque no va a tener ese respaldo. Piensa usted que quién va a querer ir a emplearse en una misión, cumplirla bien, para que después termine en un juicio donde me van a condenar a 10 años de cárcel porque haber usado armamento de guerra en un estado de excepción constitucional. Bueno, pero si el nivel político resolvió usar la fuerza militar que está equipada con armamento de guerra, ¿o qué pretendían que llegara, con qué tipo de equipamiento? Entonces, eso es lo que hoy día no es ni lógico ni aceptable, porque nuevamente el estado de excepción constitucional interrumpe una situación de normalidad en cualquier estado y Sí, se pero asume. ¿Mm? yo le preguntaba con respecto si hay
yo sé que hay un nivel jerárquico, pero si usted a través de todas las redes que uno mantiene con el mundo militar, sabe acerca de reclamos o de desánimo o de ya a un año de un estado de excepción, si ya empieza a sentirse en otros ámbitos del mundo militar esta situación, que es una situación que yo llamaría imposible, es decir, cada vez que hemos tenido problemas, como por ejemplo a partir de octubre del año 2019, hasta ahora con respecto a la macrozona sur o incluso también en la frontera norte, se le pide a las Fuerzas Armadas chilenas que solucionen un problema, pero no toquen a nadie, no hagan esto, no hagan lo otro, pero estén ahí para solucionarlo. Es una situación muy compleja. Por eso le preguntaba si es que ya a esta altura, después del año 2019, han pasado muchos años, ya hay una sensación de desgaste y de desánimo en decir, bueno, ¿hasta cuándo? Nos utilizan, pero no nos quieren, nos ponen reglas, pero a la vez quieren que estemos allí, que seamos efectivos. A eso apuntaba mi pregunta. O sea, yo creo que es una muy buena pregunta y la voy a responder en los siguientes términos. Tal como se señala, las Fuerzas Armadas durante más de un año han estado involucradas en la macrozona sur, en la frontera norte, y nos olvidamos que también estuvieron muy empleadas en los incendios. O sea, y estamos, cuando hablamos al menos del ejército, estamos hablando de una fuerza de menos de 30.000 hombres hoy día. Carabineros es una fuerza de 65.000 hombres. Entonces, allí tenemos un primer elemento. Y cuando yo tengo una fuerza de menos de 30.000 hombres y a nivel político me amplía el espectro de misión, porque aquí no hay que olvidarse que las Fuerzas Armadas requieren en un año normal entrenarse eficientemente. A modo de ejemplo, un piloto tiene que volar no menos de 100 horas para mantener su capacidad de vuelo operacional, diurna y nocturna, mensual. Una marina no puede estar menos de 90 días en la mar practicando, porque se empiezan a perder habilidades de combate. Una unidad acorazada tiene que estar en terreno en día y noche aplicando los procedimientos para estar bien entrenada, si no pierde la habilidad. Es como que usted tuviera un equipo que opera, que no está operando todos los días, un médico que no esté con todo su equipo operando y pierde la capacidad, es evidente. Entonces lo que aquí hay con estas misiones adicionales que se le han dado a las Fuerzas Armadas, hay un detrimento, y no hay que ser mago para determinarlo, importante a su función principal. Y adicionalmente ha habido una sobrecarga de misiones en un ejército que día a día es más pequeño, con menos recursos y con más misiones. Entonces, la ecuación es no va. lógico que usted está ejerciendo una presión mayor a las Fuerzas Armadas respecto de su función principal y estas funciones accesorias, que la ley las contempla, pero nuevamente las contempla en forma excepcional, no permanente. Claro. Y en esa línea, John, le voy a dejar planteada la pregunta porque tengo que saludar a mi tercer auspiciador, muy necesario. ¿Son condescendientes los altos mandos con el mundo político, con el gobierno de turno, o lo fueron también con el gobierno anterior de Sebastián Piñera? Se lo pregunto porque me llegan muchos mails al programa acerca de qué está pasando con el alto mando, que no golpea la mesa, no defiende a su tropa, acepta todo lo que le pide el Ejecutivo. Se lo dejo planteado para que la pueda pensar y contestar correctamente o formalmente. Antes saludo a MC Parking. La solución para ir al aeropuerto. Usted quiere controlar la hora en que quiere llegar y no depender de ese transfer, de ese taxi, si va a llegar o no, se atrasó un poquito. Usted controle y haga de su viaje algo mucho más relajado. En MC Parking usted puede reservar su estacionamiento, lo puede reservar con bastante anticipación y eso lo hace más económico. Cuando llega a MC Parking, un bus del estacionamiento lo va a dejar con sus maletas en la puerta del aeropuerto. MC Parking queda muy cerca del aeropuerto, son 10 minutos en bus. El bus de MC Parking sale cada 15 minutos y cuenta con una seguridad 24/7, alarma, guardias privados, cámaras para que usted también pueda monitorear. www.mcparking.cl. El acceso
fácil, visible. Usted llega desde Autopista Vespucio Norte o Costanera Norte. www.mcparking.cl. Ahora sí, retomamos la pregunta. ¿Son condescendientes desde el alto mando con el Ejecutivo, con el gobierno, o realmente no es mucho más lo que pueden hacer si es que quisieran que el tema de las Fuerzas Armadas tomara otra dirección? Mira, yo no diría que son condescendientes, yo diría que en las Fuerzas Armadas hay una cultura que no está en duda, y que es que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político civil, al poder político civil de turno. Y en esa condición no deliberan en términos de esa deliberación política o cuestionar una orden política. Porque la deliberación en castellano castizo es pensar y reflexionar. Y nadie puede pensar que las Fuerzas Armadas no piensen ni reflexionen. Ellas tienen el deber de asesorar profesionalmente a este nivel político. Ahora, cuando lo hacen, son capaces de expresar o verbalmente o por escrito la opinión institucional. Y eso me consta que se hace. Pero se hace en forma reservada, porque yo no puedo dejar al nivel político offside, por así decirlo, o lo puedo incomodar con la opinión. Pero eso no inhibe a que las autoridades que están a cargo de las Fuerzas Armadas permanentemente estén haciendo presente profesionalmente a través de la asesoría profesional los pros y los contras que tienen distintas medidas. A mí, eso se hace. No se hace por los medios de comunicación, sí. Con publicidad. No, claro, sin publicidad, pero a mí me consta que quienes ejercen el mando de las Fuerzas Armadas están permanentemente y deben estar, por lo demás, en esta asesoría a nivel político. Pero muchas veces se dice que las Fuerzas Armadas no están subordinadas al poder político civil. ¿Qué mejor demostración que esta, que sí lo están, cuando han estado cumpliendo misiones por más de un año en forma extenuante? Y ahí están permanentemente al pie del cañón cumpliendo todas y cada una de las misiones. Ahora, eso no significa que cuando enfrentan situaciones complejas o cuando se dan cuenta de que por cumplir una misión puede venir un efecto muy negativo, lo hagan presente a la autoridad política. Sí, lo hacen y tienen el deber de hacerlo en forma verbal y en forma escrita. Pero no, esto no se conversa por los medios de comunicación social, porque sería entrar en una deliberación, y eso es lo que las Fuerzas Armadas en su papel profesional tratan de cumplir siempre muy bien. Me tocó reporteaba cuando era más joven, estar en algunas conferencias de prensa. Se hacían de otra manera. Estoy hablando de los años 98, 2000, 2002, por ahí. Se hacían conferencias de prensa de otra manera, pero me tocó reportear en el Ministerio de Defensa y también a veces reuniones con las Fuerzas Armadas. Mi pregunta también tiene que ver con que se ha perdido poder, o no sé si poder, pero injerencia, la opinión del alto mando de las Fuerzas Armadas sobre el Ministerio de Defensa, o acá se ha estado instalando permanentemente que con esto de que tienen que estar subordinados al poder civil de turno, han estado perdiendo la relevancia en opiniones que a veces son mucho más técnicas, o por último para poder proteger a sus propias tropas. Hacia allá también apuntaba mi pregunta, John, en el sentido de que si son menos importantes ahora las opiniones del alto mando, porque si entra en contraposición con el poder político, a lo mejor lo dan de baja. Es que ningún alto mando tendría que tener temor a ser dado de baja, digamos. Por lo menos la generación nuestra jamás se me pasó por la mente ese temor a ser dado de baja. El temor que hay que tener es a no cumplir la función que uno tiene que cumplir y para la cual está llamado. Y esa función, además, tiene que ver con la defensa del interés institucional, con la defensa de sus subordinados, con asegurarle a los subordinados condiciones de éxito en lo que están haciendo. Esa es la principal función del comandante, asegurarle las condiciones de éxito a sus subordinados. Y si esto pasa por ir en defensa de esos principios, que la autoridad política estime que uno tiene que dar un paso al costado, bueno, en buena hora, digamos. Pero el punto es ese. Yo creo que lo que aquí hay y debe ser, y estimo que los jefes de la Fuerza Armada lo están haciendo permanentemente, es esa asesoría profesional al nivel político de turno para hacerle ver
los problemas que existen y cuáles son las mejores alternativas. Ahora, es una asesoría profesional, pero la decisión sigue siendo política al final del día. Y esa decisión la toma el mundo político. Por eso que cuando se usa la fuerza militar, por una decisión política, las responsabilidades finales no son militares, pero son políticas. Sí, me acordaba del caso del almirante Praga, que fue removido como jefe de la defensa del Biobío cuando... Parga. Parga, perdón, dije Praga, Sí. Parga, cuando fue removido, cuando dio unas declaraciones diciendo que vinieran a atacarlos a ellos, no a los civiles. Es decir, los trató de cobarde a todos estos grupos en el sur que atacaban a personas indefensas y decía, bueno, acá estamos nosotros y lo dieron de baja. Es decir, cada vez que uno ve declaraciones un poco más duras, un poco más de frente, se ven en problemas y algunos son dados directamente de baja en poco tiempo. Conozco el caso por la prensa también, y a mí me parece que el almirante Parga tuvo, en todas sus declaraciones, estuvo muy alineado con el deber ser de un comandante. Un comandante se debe a cumplir la función que le entregan, pero también se debe a sus subordinados. Y repito, le debe asegurar condiciones de éxito, pero también de seguridad. Y creo que es lo que un Estado requiere. Un Estado requiere de comandantes que tengan un amplio entendimiento del fenómeno que enfrentan, porque la fuerza no se usa en el vacío, se usa en un contexto. Y ese contexto siempre hay que tenerlo muy claro. De allí que la preparación profesional de quienes hoy día son los comandantes en el uso de la fuerza en todos los niveles debe ser mucho más profunda, porque hay dimensiones jurídicas, comunicacionales, psicológicas, legales, involucradas en cada una de las acciones. Y cuando uno tiene un comandante como el almirante Parga, se tiene que sentir orgulloso de que es un hombre, además, que no solamente tenía el cariño de su gente, el reconocimiento de su gente. Por eso mismo le pregunto, pero lo dieron de baja, es decir, tienen un rango de acción bastante... Yo no sé por qué finalmente lo dieron de baja, pero habría que preguntarle Claro, a quién lo pero dio de baja. mire, Pero mire, ex sí, general, le voy a poner el otro lado de la moneda para que podamos conversarlo. El general Iturriaga, cuando se desempeñaba en la región metropolitana, dijo que él era un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie. Parece ser que fue una frase que le gustó a muchas personas. Lo encontraron muy de estos tiempos y fue ascendido. Es decir, ve que según sean las declaraciones, hay ciertas declaraciones que van en la línea política correcta y otras no. Por eso se lo plantea. bueno, hay que preguntar a nivel político por qué toma una decisión en un caso y toma una decisión distinta en la No, yo sé otra. que eso es una pregunta para el líder político, pero se lo pregunto desde el punto Claro, de vista de la yo visión lo que creo militar. que, sí, yo Nicole creo que uno se debe a lo que tiene que hacer, porque cuando uno llega al generalato o a ser almirante, lo respaldan más de 30 años en el servicio, y usted tiene la experiencia, el conocimiento, etcétera. Pero también tiene que tener claro una cosa, que usted se debe a sus subordinados, se debe a sus subalternos, tiene que generarles condiciones de éxito, tiene que asegurar que cumplan sus funciones con niveles mínimos de seguridad. Y eso es un deber no solo ético ni moral, un deber que está en la normativa que dispone el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, en la legalidad, en la ordenanza, en la Sí, ahora, jurisdicción, en los reglamentos. Entonces, eso no nos podemos perder en eso. Si nos llegamos a perder el día de mañana en eso, quiere no decir que tenemos usted lo fuerza que armada, deja de tener es una fuerza eficiente. claro. Y se nos olvida que tenemos temas pendientes con nuestros países limítrofes, que es importante. Pero déjeme llevarlo a algo que está dando vuelta también ahí en el circuito de la información y me gustaría condensarlo en algo. Hace pocos días atrás se supo un envío de mails masivos a gente del ejército haciéndole una especie de encuesta. Yo no sé si se pudo enterar, John, salió Sí, en algunos medios, bastante chiquitita la noticia, también en sí. cartas al director, y esto llamó mucho la atención porque decía, ¿desde dónde sale una encuesta para saber el estado de bienestar de la gente del ejército, de saber sus opiniones, desde dónde sale? Al final se entendió que la instrucción era no contestarla, pero el punto y los hechos es que le llegó ese mail
a funcionarios del ejército con nombre y apellido, es decir, conocían su identidad, conocían su mail y pudo llegar. Desde el Ministerio de Defensa se desvincularon, dijeron que no sabían y se supone que está en investigación. ¿Hay luz de alerta, le pregunto, en las Fuerzas Armadas con respecto a intenciones de adoctrinamiento o desestructuración de la formación de las Fuerzas Armadas? También se lo pregunto por la situación de Galdo Eldestein con respecto a la malla curricular, que se supo a través de la prensa, se supo a través de una investigación de un portal que él había pedido la malla curricular y que quería tener injerencia en la malla curricular. Galo Eldestein es del Partido Comunista, de la subsecretaría ahí de la Fuerza Armada, no, del Ministerio de Defensa. Hay luz de alerta, existen indicios de querer adoctrinar o desviar la formación de las Fuerzas Armadas. Bueno, para responder bien lo primero, yo Ahí se nos estuvo cortando, vamos a ver si... cuenta que le llegue por mail. O sea, sospechoso, inmediato. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que ser claro es que la gente tiene la instrucción, tiene el conocimiento para advertir que cuando le llegue cualquier encuesta de este tipo, no la pueda contestar. Y creo que la reacción fue en esa dirección. La gente dio cuenta de algo que evidentemente es una normalidad. Cuando se hacen encuestas institucionales, hay departamentos institucionales que hacen la encuesta y normalmente la hacen en persona, en una encuesta que a veces es con nombre y a veces es anónima, para sondear el clima organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen las instituciones. Por lo tanto, uno sabe muy bien cuáles son los canales normales y formales para este tipo de encuestas. Por lo tanto, cualquiera que quiera hacer una encuesta en forma anónima, sospechoso, y yo creo que la reacción fue la adecuada. Ahora, habiendo dicho eso, respecto a las mallas curriculares y la injerencia que algunos quisieran tener en las mallas curriculares, creo que, primero que nada, el sistema de educación profesional militar, ya sea en su nivel técnico profesional, como son los suboficiales, o en su nivel profesional, como es el caso de los oficiales, todas las escuelas de las Fuerzas Armadas están acreditadas y están dentro de un marco legal y tienen acreditaciones y tienen contenidos y que están muy bien reglamentados, y yo diría es un proceso que se lleva muy bien. ¿Y por qué me atrevo a calificarlo de muy bien? Porque cuando usted tiene suboficiales, técnicos profesionales, o tiene oficiales en el nivel profesional que van al extranjero a cursar A, B, C, D o en entrenamiento, normalmente obtienen los primeros lugares. Y estamos hablando con ejércitos de primer mundo. Entonces quiere decir que la educación profesional militar en Chile es bastante buena. Ahora, si alguien pretende que al interior de la fuerza militar hoy día imponerle determinados contenidos, bueno, el Ministerio de Defensa puede sugerirlo, pero esto es una conversación técnica que se tiene que dar con la fuerza, porque la fuerza tiene que asegurar que el personal tenga el conocimiento tecnológico, No, está el bien. conocimiento científico para operar bien los sistemas de armas. Mi pregunta más bien va con el conocimiento que usted tiene del mundo militar, de todo lo que vivió también como general del ejército. Me imagino que cuando lee una noticia así saca algunas conclusiones que un civil que no está enterado del mundo militar, que no ha vivido eso, a lo mejor le parece una noticia irrelevante. Es decir, bueno, alguien del Ministerio de Defensa quiere saber qué es lo que se enseña y a lo mejor quiere proponer algo, se ve como algo naif, como algo ingenuo. Mi pregunta a usted como militar, si usted interpreta esa petición de la malla curricular como algo mucho más allá, sino que más bien con un interés político intervenir las mallas curriculares, poder intervenir en la formación militar de nuestras Fuerzas Armadas. Esa es la pregunta. A mí me llama la atención porque esa información que la tiene el Ministerio de Defensa, digamos, no es ningún secreto que el Ministerio de Defensa tiene la información respecto a cuáles son los contenidos de las escuelas matrices, de las escuelas suboficiales, o la escuela militar, o de la Academia de Guerra. Yo fui director de la Academia de Guerra, y no era ningún secreto la malla curricular que nosotros teníamos. Más, incluso en los 3 años de curso de Estado Mayor, hoy día se tiene externalizada determinadas materias a las universidades, y eso se licita. No es ningún secreto, eso está. Entonces,
y el por qué se imparten determinados conocimientos tiene que ver con hacer eficiente el uso de la fuerza hoy día en el actual escenario internacional, digamos, porque el militar que solo los militares saben y eso conoce, reza un antiguo dicho. Y hoy día nosotros necesitamos a militares profesionales con un nivel de conocimiento mucho más allá que solo en el ámbito militar, en Sí. el ámbito de la tecnología, de la ciencia, de las leyes, de lo comunicacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el marco en el que se mueve la instrucción militar, pero creo que hay que estar muy atento a que nadie pretenda afectar una formación militar en la parte valórica, en la parte ética o en la parte profesional, porque al final del día los militares creo que han dado muestras, bastantes muestras de ser bastante profesionales y de tener un proceso de formación profesional que está a la altura de cualquier ejército a nivel mundial. Le iba a preguntar, ¿ha disminuido la calidad en la formación y educación de nuestras Fuerzas Armadas si es que uno los compara con 20 o 30 o 40 años atrás? ¿O nosotros todavía mantenemos ese nivel educativo que hacía de tener unas Fuerzas Armadas que eran reconocidas a nivel internacional? Somos más pequeños que otros países, por supuesto no somos una potencia mundial, guardando las proporciones, pero efectivamente se reconocía a Chile en proporción a su tamaño con unas Fuerzas Armadas disciplinadas, jerárquicas, obedientes, con buen uso de las armas en el sentido de que tenían habilidades. ¿Se ha mantenido aquello, John, o ha ido bajando la calidad de la educación? Se lo pregunto porque recibí un mail, no me voy a hacer cargo de la persona que escribió, que estaba muy preocupada porque decía que en la formación primaria y después a lo largo de los años de la carrera militar, él veía que la educación y la formación no era la de antes, ponía. Yo no puedo traspasar toda la información de ahí porque es muy larga, pero quiero saber en relación a eso si es que está de acuerdo o no. Yo creo que si uno ve el panorama a nivel global, todos los ejércitos a nivel mundial hoy día están sufriendo un mismo fenómeno, y que es una falta de interés por la profesión militar. O sea, digámoslo en castellano claro, para que todos nos entiendan. Hay menos personas dispuestas a postular. En consecuencia, yo tengo un ámbito, una cantidad, por así decirlo, menor para poder reclutar que la que usualmente tenía. Bueno, eso también tiene explicaciones de tipo demográfico. Chile como país es un país menos joven, es un país menos joven, es un país que está envejeciendo rápidamente, y eso hace entonces que nosotros hoy día debemos prever en el servicio militar obligatorio que vamos a tener una menor disponibilidad de personas para que hagan su servicio militar, y al mismo tiempo una menor disponibilidad para que postulen a nivel técnico profesional como en la escuela de oficiales o a nivel profesional de oficial. Eso es una gran realidad. Entonces, si yo tengo menos personas que postulan, podría y tendría que ver si esa menor cantidad, ese menor valor absoluto se transforma también en menos calidad de gente que está ingresando. Eso habría que evaluarlo muy bien, pero este es un fenómeno a nivel global y en particular afecta a Chile por un crecimiento demográfico que no favorece a tener más juventud. Y eso es una realidad con la cual tenemos que lidiar. Lo que sí, nosotros, ¿qué medidas podemos implementar? Bueno, la medida más lógica es captar y retener lo mejor del talento que podamos tener. Y eso es una preocupación permanente dentro de cualquier comandante, dentro de cualquier grado. Es el estimular, captar y retener lo mejor del talento en la fuerza. Ahora, yo no entraría en calificaciones que si antes era mejor o ahora no. Yo creo que siempre está la mejor disposición, el mejor esfuerzo de preparar a los oficiales en la forma más profunda posible, porque el uso de la fuerza hoy día sí es más complejo que ayer. Y es más complejo por una serie de factores. Podría mencionar uno de inmediato. 50 años atrás, los conflictos se resuelven en la parte terrestre, marítima y aérea. Y ahora no hay ningún conflicto que no se pueda explicar si usted no suma dos dimensiones nuevas, que es la dimensión espacial y la dimensión del ciberespacio. La privatización del uso de la fuerza militar, como lo hemos visto en Irak, en Afganistán, y lo estamos viendo hoy día en la guerra de Ucrania con la empresa Wagner, como fue Blackwater en Irak. Entonces se hace mucho más complejo. La fuerza se está usando cada vez más en zonas urbanas, lo que lleva
a una disposición distinta para poder usar la fuerza, para no poder producir un daño a civiles. O sea, todas estas dinámicas de hoy día hacen que el producir oficiales y suboficiales y soldados sea, creo, un poco más complejo. Ahora, a lo que tenemos que apuntar, y allí todos los chilenos tenemos que velar por eso, es de ojalá tener los mejores elementos de la fuerza capacitados no solamente en el ámbito militar, sino que además en el ámbito intelectual, tecnológico y científico. Porque la fuerza, repito, no se usa en el vacío, se usa en un contexto. Sí, Y siguen los ese intercambios contexto, con universidades internacionales, siguen los mismos, se han aumentado los recursos, se mantienen los mismos, bueno, si se yo mantienen, espero que sí, significa que no han aumentado, porque pero si no sería un error, digamos. sería un error, ¿no? En mi modesta opinión sería un error porque lo que usted hoy día, sí, un país pequeñito como Chile, que es del tamaño de Wisconsin, el tamaño de nuestra economía o de Alabama, tiene que ser muy eficiente como usa los recursos que siempre son escasos. Y el conocimiento aquí lo buscar. ¿Dónde está el conocimiento militar hoy día? ¿Quiénes son los que de una u otra forma están a la vanguardia en esta disciplina que es la parte militar? Bueno, habrá que ir a Gran Bretaña, habrá que ir a España, habrá que conversar con los alemanes, habrá que conversar con los australianos. ¿Cómo lo están haciendo ellos para poder formar y tener la fuerza más profesional que se requiere hoy día para lidiar con la gran cantidad de fenómenos a la cual estamos Siglo expuestos? XXI. Mira, voy a colocar, Nicole, dos ejemplos. El tema del calentamiento global nos va a pegar fuerte. Los temas de los desastres naturales nos va a pegar fuerte. Y allí nuevamente el Estado va a recurrir a sus militares para poder minimizar el impacto, los efectos que van a tener estos nuevos fenómenos en la población. Y para eso tenemos que producir gente que tenga una visión muy amplia del uso de la fuerza en lo cinético o en lo efectivo y también en lo no cinético, Sí. como son los desastres naturales. Y eso requiere una mentalidad y un nivel de conocimiento mucho más amplio. Los militares tienen que tener buena capacidad de negociar porque se tienen que entender con las autoridades civiles cuando hay una catástrofe. Tienen que tener buena capacidad de comunicar porque los medios de comunicación social les van a pedir rendición de cuentas de lo que se está haciendo. Y eso se debe preparar, eso no es algo que esté dado, eso tiene que estar en el currículum de nuestra gente. ¿Eso Y por está eso, en el currículum actualmente o no? por lo menos en el mío cuando yo estudié sí estaba. Sí. Yo creo que sigue estando y ojalá sea mejor. Conversaba con el comandante en jefe australiano en un seminario el año pasado y precisamente Australia, que uno puede decir un país desarrollado, al otro lado del Pacífico, todo lo que uno quiera, pero las preocupaciones de este comandante en jefe eran las mismas que estamos conversando nosotros. Cómo captar y retener lo mejor del talento y cómo preparar a una fuerza militar hoy día para la gran cantidad de desafíos que tiene. Preparar a un militar mire, es una preparación. Si preparar a un Muy profesional en finita. Chile toma 10 años, pongamos una carrera de medicina, 7 años de medicina más 3 de especialización son 10, más toda la experiencia. Bueno, fíjese usted que como promedio, los militares estudian más de 12 y 15 años. Bueno, y se tiene que seguir perfeccionando. Bueno, quizá igual que Siempre, un cirujano siempre, cuando salen nuevas técnicas. siempre, Bueno, siempre. yo le agradezco al ex general del Ejército John Griffith por esta conversación en la entrevista de Nicole Rodríguez. Él hoy es el jefe de área de estudio de seguridad y defensa de Antena Lab, esa banderita que vemos a un costado de la pantalla, ahí está trabajando actualmente. Me imagino que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Australia también estaba preocupado por el avance de China, pero eso da para otra conversación. No, Lo no podemos solo dejar de para los otro tema, que desastres, es muy no importante. solo de los Sí, desastres medioambientales, me imagino que estaba sí. preocupado ahí de No, lo que ocurría en tiene el otro Mar desastre un China. poquito más al norte, digamos. Exacto, pues de ahí la alianza AUKUS. Bueno, John, que tengas un muy buen día y muchísimas gracias por entregarme esta No, entrevista. gracias a usted y a los auditores y espero que haya sido una conversación entretenida y haya podido satisfacer las inquietudes de las personas, que es lo más importante. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, adiós.